Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Antonio Enrique Sominami. Saludos a toda la patria progresista y la no tan progresista, a todos los auditores y auditoras de esta gran Radio Universidad de Chile. Esta noche tenemos dos invitados y una invitada sensacional y excepcional, mejor que todos los demás programas. Voy a partir por Camila Rivera Ramos, que es estudiante de la USACH, cientista política, estudiante de ciencias políticas. De estudios internacionales. De estudios internacionales, sí. Exactamente. Y que es además fundadora del movimiento progresista, que hoy día está diseñando la estrategia en política exterior de nuestro movimiento. Tema que es súper poco explorado, yo siento, por la política chilena, por la clase política. El segundo invitado es un amigo y que conozco ya hace algún tiempo, me lo he topado en decenas de programas y espero conquistar su confianza y su cariño, que es Libardo Buitrago, que es columnista, panelista de programa. Y yo creo que el término experto es muy importante, está devaluado por Twitter y Facebook porque se considera que los expertos valen hongo y yo creo que son muy importantes los especialistas en las sociedades. Todos somos expertos en muchas cosas, pero existe en política exterior gente que le dedica tiempo, no solo a la economía, que es Libardo. Así que mil gracias, panelista de una radio fraterna, amiga. Así que gracias por venir, Libardo. Gracias, Marco, por la invitación. Y el tercer invitado es Kamal Kumsiye, que es doctor en filosofía. Sí, yo desde mi licenciatura lo miro con terror, y que ha publicado decenas de artículos, pero además es del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Mundo con el que me relacioné mucho, Kamal, porque yo fui educado en barrio árabe, con árabes, con el Magreb, con marroquíes, argelinos en la Francia de los 80. Inmigración que era muy controversial, así que me da muchísimo gusto estar contigo. Bienvenido. Gracias. Recuerdo que pueden escribirnos al Twitter @cambio de switch o llamar en algunos minutos al 2977-1579 o al 2977-1580. Esta noche la idea es hablar de muchos temas, pero evidentemente el contexto es política exterior. Aquí en la Radio Universidad de Chile hay un programa muy bueno de Guido Camus, que es los viernes, creo, a las 20 horas, que es solo sobre política exterior. Y a mí me impactó mucho que en Chile una radio que piensa, tuviese un programa de 1 hora sobre política exterior. Y nos dio unos celos gigantescos con Nicole Mulsdorf, la productora periodística, y dijimos nosotros también no podemos quedarnos abajo y vamos a hacer un especial de política exterior. Chile, yo siempre he creído, no soy el único, tiene una psicología insular. Tenemos los chilenos psicología isleña, Libardo. Creo que el ser humano además es más generoso con lo lejano que con lo cercano. Un primo hermano mío que era pintor me decía, ¿por qué mierda en el Beaubourg, el Pompidou, siempre exponen los iraníes y nunca los franceses? Porque él me decía que aunque manden un mojón de cualquier país va a ser más interesante que el pintor francés. Es cierto que siempre miramos más lejos, pero cosa curiosa en Chile, no somos generosos con lo foráneo. Creo que tenemos otras fortalezas y creo que la política exterior está muy conversar. Primer tema, les propongo antes que entremos al mundo árabe, a lo que está pasando en Medio Oriente. A juicio de usted, ¿por qué la política exterior no divide las elecciones presidenciales? Los grandes momentos de la historia de Chile no tienen que ver con nuestra política exterior. Los 24 años de gobierno de la Concertación y la derecha no tuvieron su clímax en la política exterior. Frei Ruiz-Tagle tuvo un verdadero problema con el gas. No tuvo que ver con el problema suyo, su credibilidad. Sebastián Piñera perdió en La Haya, tampoco fue su punto de su anticlímax. Si uno revisa la política exterior de Chile, no define a los gobiernos. Esa es la impresión que tengo en un juicio arriesgado. Libardo. Salvo en un presidente. A ver. En Ricardo Lagos, que sí le marca, hay 3 hechos que Lagos le marca el ascendente de la popularidad, que tiene que ver con la detención de los microbuseros. Haber aplicado la ley de la seguridad interior, ese es un punto. La segunda gran línea tiene que ver con la política exterior y fue que estando Chile en el Consejo de Seguridad y votándose en la resolución 1441, el presidente Lagos le dio la instrucción a la canciller de entonces, Soledad Alvear, de no actuar y no operar como quería Bush fuera del marco de la resolución. Con la resolución sí, fuera la resolución no. Y eso significó que Chirac lo llamara
de manera de que Chile diera la pauta al interior del Consejo de Seguridad, siendo un país pequeño, y el presidente Lagos se mantuvo. Yo creo que ese nos sacó de la posibilidad de estar en el radar de cualquier situación extraña y no haber participado de esta coalición que se arma entre Estados Unidos, Gran Bretaña y España para ir a causar el avispero más grande de lo que se ha dejado en el Medio Oriente, que es la invasión a Irak sin democracia y que estamos viendo que está caminando hacia lo que dije la misma noche que se decantó el conflicto, y es que vamos a entregar un Irak dividido en tres y no mantenido unido como lo mantenía Hussein. He sido candidato presidencial 2 veces. En ningún debate presidencial, y eso es muy impactante, se nos interpeló sobre política exterior. Digo, más de alguna pregunta puede haber habido, pues no fueron los grandes puntos. Mucho más fue la política doméstica. A tu juicio, antes de que escuchemos a la gran Kamal Kumsille, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, a tu juicio, ¿por qué la política exterior, estando de acuerdo con Libardo que existen excepciones, si uno piensa el presidente de las potencias que tienen armas nucleares, incluso en el caso de Brasil, incluso en el caso de Argentina, la política exterior es central? La impresión que tengo es que no lo es aquí. Sí, mira, a ver, yo a esto respondería más como un simple ciudadano chileno, digamos, que como profesor de estudios árabes, ¿no? Yo creo que lo que tú planteas, Marco, es efectivamente, o sea, la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué la política exterior no define a un presidente, no define la elección de un presidente, no define una elección? Y eso muestra, eso desde una lógica así, digamos, politológica más pura, uno te diría, bueno, ¿por qué no define una elección la política exterior? Porque quiere decir que no es tan importante para los votantes. Y si no es tan importante para los votantes, es porque no somos un país preocupado por asuntos internacionales. ¿Pero por qué no somos preocupados? Como sociedad. Yo, digamos, por eso te dije, lo respondería más como chileno común, digamos, y la reflexión que haría sería asumiendo la pregunta que tú haces como un problema que tenemos como sociedad, digamos. Yo creo que cuando no nos preocupamos de los problemas del exterior. Yo creo que 3 elementos que son súper insuficientes, Camila. 1, una cordillera que es un biombo. 2, el país más largo del mundo. Y 3, una cierta convicción de que somos pequeños y la única manera de salvarnos es siendo primeros, no siendo buenos compañeros, o sea, siendo buenos alumnos. O sea, es cuando se abrió, cuando en dictadura se abre la economía aceleradamente, se hace sobre un principio, es que Brasil no nos va a defender y tenemos que ir rápido nosotros mismos estableciendo acuerdos profundamente ventajosos para las grandes potencias, también para Chile, pero son la base que quien llega primero gana. Camila Ramos. Sí, eso Camila Rivera, perdón. Rivera, sí. A eso le agregaría un cuarto elemento que yo creo que es el hecho de que nosotros como país en política exterior estamos bastante alineados con las grandes potencias. Entonces se habla de que la política exterior acá en Chile opera bien. ¿Por qué? Porque estamos alineados y estamos bajo la ley de protección de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de la ONU, estamos dentro del Consejo de Seguridad por segunda vez ya en muy poco tiempo. Y yo creo que eso, y sumarle lo que decía acá Kamal, que la gente tampoco está interesada en los temas de política internacional, y eso tiene que ver mucho con el tema de la cordillera, del aislamiento del chileno. Estamos con 3 expertos: Libardo Buitrago, cuyo Twitter es @Libardo Buitrago, con Kamal Kumsille, cuyo Twitter es @Kamal_Kumsille, por si quieren escribirle, y con Camila Rivera, que es @Cami Rivera. Muy bien. Oye, me voy a contradecir. Hegel decía que la contradicción hacía avanzar al mundo, y me voy a contradecir. Yo fui diputado por La Calera y lo hemos visto todos. Chile tiene una presencia palestina gigantesca, tiene estadio palestino, tiene un equipo de fútbol, tiene una influencia gigantesca. Y en el Congreso de Chile fui testigo, y somos testigos, de cómo se instalan debates que parten aguas entre la comunidad judía y la comunidad palestina. Aquí, un poco la tesis más de Libardo, sí importa la política exterior, y cómo en Chile sí se vuelve muy relevante algo que está a miles de kilómetros. No así el caso checheno. Yo siempre digo, se trata de crueldades. Rusia con Chechenia ha hecho tantos más horrores que los que hemos conocido, y uno empieza a ver, a Chile le sensibiliza mucho más eso que el caso checheno, que es dramático. La explicación es porque hay una gran colonia palestina, es porque
Chile tiene especial sensibilidad por el Medio Oriente. Kamal, experto en este mundo. Sí, a ver, yo seguiría, digamos, o sea, afirmando, digamos, el tema que decía Libardo antes, digamos que si bien una elección no define a un presidente, ¿cierto? Pero que sí, digamos, han habido momentos, sobre todo en el periodo de Lagos, digamos que hubo una actuación importante de un presidente en temas de política exterior, ¿cierto? Pero eso obedece a su comportamiento como estadista, no al hecho de que, digamos, su elección haya sido definida como, digamos, por la política exterior. La vocación de Lagos Exacto. impuso una impronta, por decirlo así. Claro. Ahora, a lo que tú te refieres, Marco, efectivamente, yo creo que hay dos cosas. Uno, primero habría que matizar. Efectivamente, aquí existe una comunidad palestina muy importante y una comunidad judía no menor, ¿cierto? Es inferior en número a la palestina, pero es bastante influyente y bastante visible. ¿Ya? Y efectivamente este tema sensibiliza a Chile, y en la Cámara de Diputados, como tú bien señalas, se han armado debates, digamos, sobre este tema, y han salido proyectos de acuerdo, ¿cierto? Incluso durante esta crisis actual, digamos, han salido 2 proyectos de acuerdo. Y han salido comunicados de la Cancillería, por lo tanto es un tema que interpela a Chile. Pero así todo, ¿ya? Vamos, por ejemplo, el comportamiento electoral de un ciudadano chileno-palestino no se define por la política exterior, no se define por si el candidato presidencial es pro-palestino o no pro-palestino. ¿Ya? Son infieles. Por lo tanto, no es que son infieles, pero tienen el comportamiento electoral del ciudadano chileno. Esas cosas de afuera. Lo importante es cómo el presidente maneja aquí la economía, cómo el presidente aquí maneja, digamos, la gestión interna del país, la seguridad. Algo así como el voto evangélico, que también se reproduce esto mismo. Es que, de que no existe esta idea de que... No, es que tenemos que partir, Marco, de la base que efectivamente los descendientes de palestinos en Chile son chilenos, o sea, son tercera o cuarta generación, es una colectividad que tiene una presencia de más de 150 años en Chile, por lo tanto, digamos, es muy difícil pensar que ellos se comporten políticamente, ¿cierto? Y que ejerzan sobre todo su voto, ¿cierto? Que es una cosa que donde, además que el análisis que, digamos, no sé si es que hay análisis detrás de eso, pero el análisis que uno puede hacer, ¿cierto?, de un votante chileno-palestino en su racionalidad, ¿cierto?, es que efectivamente la injerencia que tiene Chile con respecto a una solución de la cuestión palestina es mínima, ¿cierto? Eso versus lo importante que es para cualquier ciudadano, ¿cierto?, lo que le importa a cualquier ciudadano, el cómo un presidente gobierna el país, obviamente que sopesa primero eso. Por lo tanto, ahora, eso no quita, porque tú de hecho lo has señalado y lo hemos visto también, han habido movilizaciones grandes, importantes, ¿cierto?, en protesta, ¿cierto?, en contra de esta acción israelí. Eso no quiere decir que el tema palestino movilice movilice a Chile, ¿cierto?, por sobre otros temas internacionales, ¿cierto? Ahora, yo no sé si etnificar el tema, digamos, poniendo a la base de que se debe a que hay comunidades palestina y judía, porque en otros países del mundo también se solidariza más con la causa palestina que con otras causas internacionales. Así digamos, tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Por qué en los 60, por ejemplo, se solidarizaba más con Argelia que con Palestina? Estaba viviendo lo mismo. ¿Te das cuenta? Yo creo que son cosas de tiempos históricos y de cómo llama la atención un problema. En con respecto al problema palestino en particular, obviamente que va a captar la atención mundial, digamos, mucho más que otros conflictos, por ejemplo, de África, ¿cierto?, o de Europa del Este, como tú hablabas del tema de los chechenos, ¿cierto? Porque ahí se juega también la mala resolución de un problema fundamental para Europa, que fue la cuestión judía. Así es. Libardo, nosotros como partido condenamos lo que ha hecho Israel duramente, porque nos parece que nada justifica. Voy a arriesgar un juicio, una especie de terrorismo de Estado, o sea, de un uso de la fuerza completamente irracional. Esto es un tema muy complicado, pero si uno va a la génesis, yo creo que vale la pena, porque no es tan evidente que uno habla tanto de temas como uno entienda el origen. Nosotros sostenemos que el problema es un problema de mala descolonización primero. O sea, hay un problema así planteado desde el origen como un buen desastre, donde Inglaterra históricamente juega un rol, a mi juicio, clave. A tu juicio, lo que ha hecho la Cancillería, estas declaraciones, que si no me equivoco, esta información bien reciente, el embajador de Israel fue llamado a consulta. Sí.
tú que has observado el mundo diplomático, ¿te parece que es un paso Chile reaccionó, a mi juicio, después de otras potencias suramericanas, no es la primera? ¿Es una reacción correcta, temprana, sensata? Lo hace desde la óptica de pertenecer primero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también es un dato de cómo reacciona acá y cómo puede traccionar los demás países respecto a este llamado en consulta. Para Chile es un dato potente, es un mensaje potente pro paz. Lo que le está diciendo a la comunidad internacional con esta movilización es: nos tenemos que mover. Aquí ya no nos vamos a quedar paralizados. Y creo que desde esa óptica, Chile, y esto lo enlazo con la pregunta inicial, que ha podido irradiar una política exterior, yo no digo que dominante, porque aquí la política exterior la domina Brasil y la domina México en América Latina, es decir, y pare de contar, y algunas cositas por ahí que se mueven. Pero Chile y Colombia, por ejemplo, tienen una misma identidad, y es que a propósito de lo que les ha ocurrido con la historia, Colombia con la separación de parte de territorio, el cercenamiento de su territorio, Chile con el tejido social que se ha armado de diferentes migraciones en distintas épocas. Con esas dos cosas, ni en Colombia ni en Chile, y son los dos únicos países, no incide la política exterior. Por lo tanto, esta señal no es para los chilenos. Esta es una señal para el mundo, la que ha hecho la Cancillería, en el sentido de decir: venga, señor embajador, explíquenos esto. Y a Benjamín Netanyahu le va a llamar la atención el por qué Chile ha hecho este gesto importante. Pero hay que hacerlo desde la lógica de entender que es un país miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha tomado, no es hoy un país cualquiera que toma el gesto, es un integrante del Consejo de Seguridad. Desde esa perspectiva, vuelve a colocar en el radar una frase que hicimos en el 2003 cuando se estrechó la mano Yasser Arafat con Yitzhak Rabin y Shimon Peres con la intermediación de Bill Clinton en septiembre de 1993 en Camp Davis y con los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo, el mundo entero dijo: aquí hay una puerta para la paz. Y ocurre que esa brutal puerta de la paz la cerraron con llave, con todo. Los mismos que aplaudieron frenéticamente, los mismos, fueron los mismos que hoy están cruzados de brazos. Entonces, hoy tenemos que, como consecuencia de ese gesto, hay frustración, hay rabia, hay rencor, hay necesidad de venganza, y por lo tanto, aquí es donde entra esa bendita palabra que a mí no me gusta, entelequia la llamo la comunidad internacional, que es corresponsable de lo que ocurre allí. ¿Y por qué le hago corresponsable de ese hecho? Porque si ellos hubieran empujado los acuerdos de Oslo, no hubiese la mano asesina de haberle matado a Yitzhak Rabin, que era un hombre líder potente en ese minuto, y no se hubiera creado un contexto distinto para impedir la construcción del Estado de Palestina. Dos cosas aquí para decir. Paz habrá algún día, y tiene que haber sobre dos hechos fundamentales. El primero es el reconocimiento a la existencia del Estado de Israel. El segundo es el reconocimiento del Estado de Palestina, como uno lo entiende, con nación, con independencia y tal. Y como segundo elemento es que, producto de su creación del Estado palestino independiente, los dos pueblos puedan vivir con seguridad y paz. Si esa ecuación los líderes hoy la quieren obviar, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, cualquiera sea la paradoja, necesariamente es la única salida al proceso de la paz. Es la única. Camila, el movimiento progresista sacó una declaración primera condenando los hechos de violencia, y entiendo que están preparando una segunda declaración más dura. ¿Por qué? La segunda declaración más dura viene a partir de las seguidillas de ataques, porque nosotros la primera declaración que preparamos fue hace aproximadamente una semana y media, y desde ahí el número de fallecidos, de asesinados por el ejército israelí ha ido aumentando de forma exponencial, y lo que nos preocupa sobre todo es la violación a los derechos humanos y el asesinato de niños sobre todo. Kamal, yo me sumo entre con Camilo y soy parte de esas declaraciones, y estoy orgulloso que seamos capaces de reaccionar con cierta velocidad.
también nos pronunciamos sobre Siria, asumiendo que es un tema igual casi tan complejo, es complejísimo. Kamal, a tu juicio, ¿en qué estamos en el Medio Oriente visto hace miles de kilómetros? Sí, a ver, me gustaría retomar una frase que usaste cuando te referiste a la génesis de esto. Arriesgué un juicio. Arriesgaste un juicio y dijiste que se trataba de mala descolonización. Que hay una parte de eso. Sí. Yo arriesgaría otra cosa. En realidad esto no es arriesgar nada porque lo dicen muchísimos libros de historia. Esto no es un problema de mala descolonización. Es un problema de colonización, derechamente. Partiendo por la colonización británica, ¿cierto? Por el gobierno del mandato británico. Cierto. Y siguiendo porque el mandato británico sobre Palestina, ¿ya?, no prepara el país Palestina sobre el que se le otorga mandato, ¿cierto? Que tiene una sociedad árabe constituida en ese momento muy rica y muy floreciente, igual que la sociedad árabe de todo el resto de los países árabes de ese momento. En ese momento los países árabes están en un proceso de decadencia política, pero están en un proceso de renacimiento cultural, que en árabe se le denomina Nazda, ¿cierto? Que es un proceso de redefiniciones culturales, ¿cierto? Movimientos literarios impresionantes, y eso también tiene lugar en Palestina. O sea, en Palestina en 1905, es que esto es muy importante decirlo, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿cierto?, se dice que el conflicto parte desde 1947 con la partición de Naciones Unidas, haciendo olvido, ¿cierto?, de que, digamos, olvidándose de que aquí hubo una partición injusta de un territorio y hubo una expulsión de un pueblo que tenía puesta una vida en común sobre una tierra. ¿Ya? Palestina no era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, como sostenían los sionistas. Palestina era una tierra con pueblo y muy constituido, una sociedad muy constituida. Para decir, te hablaba del movimiento literario, ¿cierto? En Palestina, en el mundo árabe, el primer libro que se publica, que se puede considerar perteneciente a la disciplina de la literatura comparada, se publica en Palestina en 1905. ¿Ya? Antes del mandato británico, durante el periodo de la Palestina otomana, ¿ya? Entonces estamos hablando de, durante todo ese tiempo hay, digamos, gran florecimiento cultural de la prensa, ¿cierto? Digamos, hay muchos diarios árabes, una conciencia política impresionante, por lo tanto, uno no puede hablar, ¿cierto? Está Radio Palestina, se instala un conservatorio, digamos, es una sociedad muy floreciente, muy constituida, ¿cierto? Que es destruida, ¿cierto?, en la guerra de 1948. Ahora, para volver al tema de la colonización, esta sociedad se parte destruyendo desde 1917 militarmente y 1922 cuando se instala civilmente el mandato británico sobre Palestina. Lo que pasa es que se instalan primero militarmente y después Naciones Unidas, digamos, la Liga de las Naciones les da legalmente el mandato, porque digamos que, o sea, legalmente de acuerdo al derecho internacional que establecía la Liga de las Naciones, pero ilegal podríamos decir desde otro punto de vista, ¿no? Un progresista manda por Twitter una buena pregunta. Grisco dice, 1973, dice, ¿y si no hubiera muertos? ¿Debimos pronunciarnos sobre el bloqueo? Pero sí, por supuesto. Pero por supuesto, así esto es lo que la entelequia esta de la comunidad internacional ha obviado. Es decir, aquí, cuando se levanta y se crea el contexto para asesinar a Yitzhak Rabin, había la intención de frenar los acuerdos de Oslo. Desde ahí faltaron los hombres sabios, los filósofos que pudieran ayudar a advertir lo que se iba a venir inmediatamente. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Oslo han sido la ruta que marcaban precisamente esto. Ello hubiera resuelto en un 80% parte sustantiva de la gran dificultad, y nos hubiéramos ahorrado todo el problema hacia adelante. Sin embargo, lo que hay que señalar es que en los dos lados, y absolutamente en los dos lados, hay enemigos del proceso de la paz. En el lado israelí hay unos que no quieren tener a los palestinos allí y quieren aplicar esta política de expulsión. En el lado de los palestinos también hay líneas de pensamiento y de acción que quieren la expulsión de los israelíes. Dada el cuadro de realidad que hoy tenemos, esas vertientes están ganando hoy. Están ganando. Y se están ganando sobre esa inmensa mayoría que quiere llegar al objetivo final de un Estado israelí, un Estado palestino.
¿Qué parte de la tierra hoy le va a corresponder a Palestina? Esa es la pregunta del día de hoy. Quiero aprovechar, antes de que sigamos, de saludar al Café del Autor, que envió unos cafés maravillosos, que está en la calle Manuel Montt, Avenida Manuel Montt, es una avenida. Maravilloso, con grandes galletas que se han sumado a este programa. Así que a nuestros auspiciadores de AFP, ISAPRE, traficantes de armas, comisionistas, le damos las gracias, porque este es el mejor auspiciador que tenemos. Vamos a ir a la pausa en unos minutos, pero antes creo que Kamal quería decir algo. Sí, lo que pasa es que no alcancé a terminar la idea porque me expandí con el tema de la literatura. Dale, por favor. Que es una cosa que a todo humanista nos apasiona mucho. Entonces, decía, ¿cierto? Esto es un hecho de colonización, ¿cierto? Porque efectivamente lo que hace Gran Bretaña con el mandato sobre Palestina es facilitar, ¿ya? Y a esto se compromete la famosa declaración Balfour de 1917, apunta a eso, y el artículo 4 del documento del mandato otorgado por la Liga de las Naciones a Gran Bretaña consigna la figura de una agencia representante del movimiento sionista en Palestina que velará, ¿cierto?, porque el país camine, ¿cierto?, que asesorará al gobierno en materias de la tierra, de inmigración, de trabajo y todo otro asunto que pueda afectar la creación de un Estado judío en Palestina. Por lo tanto, el mandato británico se propone la tarea de preparar a Palestina para la creación del Hogar Nacional Judío, que era el proyecto sionista en Palestina. Y eso es un proyecto colonial, construido con colonos europeos venidos desde Europa a instalarse a Palestina, que no eran parte de la histórica comunidad judía de Palestina, que pertenecía al Milet de Palestina. Milet se llamaban en el tiempo otomano las comunidades confesionales, ¿ya? Y otra cosa que quería decir muy pequeñita. Está hablando Kamal Kumsi del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Sí, para los que están sumando, digo. Otra cosa muy pequeña, así que yo aquí hay una cosa en que discrepo, digamos, con Libardo, que efectivamente que el proceso de Oslo hubiera sido la puerta, digamos, hacia la paz, ¿ya? Yo creo que ya a estas alturas, digamos, a esta distancia histórica del proceso, podemos evaluarlo críticamente y ver efectivamente que en las conversaciones de Oslo, la declaración de principios de Oslo y posteriormente en los acuerdos de Oslo II, que son los que dividen el territorio, gran parte en cómo está dividido hoy día, ¿cierto?, son la causa de los actuales problemas en Palestina, ¿ya? Los acuerdos de Oslo segregan territorialmente Palestina de una manera inédita que no se había hecho incluso ni en 1948 ni en 1967. ¿Ya? Los acuerdos de Oslo, sobre el mapa de los acuerdos de Oslo II, es sobre el mapa sobre el cual está trazado el actual muro, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de paz de Oslo no es lo que abre la puerta a la paz, es precisamente algo que... Y perdón, sí. Es que hay varias cosas importantes. Voy a marcar el punto. No discrepes conmigo, discrepe con Yasser Arafat, porque yo lo que quiero aquí es decir quién hizo los acuerdos de Oslo. Entonces, cuando Yasser Arafat... Histórico, está perfecto, está perfecto, pero tiene un punto de discrepancia y yo lo quiero precisar. ¿En qué sentido? En que, ¿por qué yo me baso en el acuerdo de Oslo? Porque uno se tiene que basar sobre las realidades. Y esa es la realidad más cerca, porque se valida, Yasser Arafat renuncia al ejercicio de la violencia, la OLP es reconocida en Israel como interlocutor válido, y al ser interlocutor válido, Arafat apuesta a construir los acuerdos de Oslo. En esa arquitectura es que los acuerdos de Oslo están rubricados por israelíes y palestinos, no están hechos por los noruegos. Sí. Entonces, yo tomo ese instrumento, el que es el de más reciente data, y digo, sobre ese instrumento, sobre esa realidad, ir hacia más atrás no se podía. Los negociadores lo manifestaron. Después yo he leído mucho a Clinton sobre los procesos que él hizo sobre Ehud Barak y Yasser Arafat, que es un poco tratar de reimpulsar lo otro. Y claro, desde septiembre del 93, lo que ocurre es que después de los tratados, de los acuerdos de Oslo, la situación retrocede y no avanza. Volvemos, vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar a Despabilate de Anita Tijoux y volvemos después de escuchar a otros auspiciadores, AFP y ISAPRE, como ya dije, pero sobre todo a nuestro café del autor, que es un maravilloso café. Volvemos en segundos y minutos. Besos. Levántate, despabilate, disfrácese, levántate, concéntrate, despabilate, disfrácese. Peínate, camina ya a la oficina, tómate un café y empieza la rutina.
nuevo fin. Más semáforos de calles y esquinas, tomas el volante y golpeas bocinas. Tráfico con gestión, cohibe, corre más rápido, decide, pides, maldices, te ríes. Locura colectiva, son miles, tardes y miras el reloj. No hables ni alces la voz, bajo control y con las medidas. Somos el futuro de la economía. Somos felices y con gran sonrisa, endeudados hasta la coronilla. Si tú sabes que te quemas, ¿será que el dolor te tienta? Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, ¿será que el dolor te tienta? Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Instalado en el cubículo, llega el jefe y su versículo. Te habla de la empresa, del estímulo, de ser parte del equipo, otro discípulo. El sol se acuesta, todos van corriendo. El tiempo corre, vamos resistiendo. Queremos el último modelo, el ascenso y tocar el cielo. Tráfico, congestión, cohibe, corre más rápido. Decides, pides, maldices, te ríes. Locura colectiva, son miles, bajo control y con las medidas. Somos el futuro de la economía. Somos felices y con gran sonrisa, endeudados hasta la Si coronilla. tú sabes que te quemas, ¿será que el dolor te tienta? Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, ¿será que el dolor te tienta? Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Este domingo 3 de agosto, a partir de las 19:30 horas, ven a compartir todo el ritmo y la música tropical de la Orquesta Guambalí. Entrada general, 7.000 pesos. Auspicia, Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Produce el Zócalo Nacional. Compadre Pedro Juan baila el merengue. Imperdible, la Orquesta Guambalí, este 3 de agosto en Salamaster. Miguel Claro 509, Providencia. Más informaciones en salamaster.cl. Cuerpo flexible, bailará en palita. ¿Todos los medios en Internet dicen lo mismo? Nosotros no. Conócenos en diario.uchile.cl, el diario electrónico de la radio que piensa. Buenas noches, habla Marco Antonio Enrique Sominami en el programa Cambio de Switch en la gran radio que piensa, Universidad de Chile. Para los que están sumando, estamos en un intenso programa sobre política exterior. Fuimos de lo general, entre comillas, lo particular, en un conflicto que tiene, no voy a decir milenios, pero que es un conflicto Del siglo XX. del siglo XX, pero un conflicto que perturba a buena parte la humanidad solidaria y humanitaria, que es el conflicto Israel-Palestina. Y tenemos a tres expertos: a Camila Rivera, de la USACH, de Relaciones Internacionales, a estudiante, a Kamal Kumsi, del Centro de Estudios Árabes, doctor en filosofía, y a Libardo Buitrago, que no solamente es experto en política exterior, sino que además es columnista y tiene un programa de radio y muchísimas plataformas donde ha hecho de la política exterior no solamente una pasión, sino que ha ayudado a comprenderla mejor. Oye, Kamal, quedaste, Sí, Camila, no, perdón, que Camila por- tenía que decir algo, pues Camila, nosotros leemos los tweets, incluso los progresistas críticos, Sí. entonces lo somos tan abiertos que leemos Estamos todo, con- y quiere ella responderle fraternalmente a Say No More sobre Say No More. por qué no sacamos una declaración ex ante. Antes. La verdad es que antes nos sacamos una declaración porque no teníamos armada esta área de relaciones internacionales dentro de la fundación ni dentro del partido. Pero sí, claramente debimos haber reaccionado antes, debimos haber tenido la capacidad, porque este es un problema de larguísima data y las muertes no son el único problema, sino que tenemos problemas de derechos humanos. Tenemos el muro construido en Cisjordania, que fue declarado como un muro ilegal por la Corte Internacional de Justicia.
se le ordenó a Israel que lo destruyera y hasta el minuto todavía sigue en su construcción. Entonces tenemos además un Estado que no hace caso a la comunidad internacional, que no escucha, que se comporta de una forma, se victimiza muchísimo para obviamente manipular a la opinión pública. Pero sí, claramente debimos haber reaccionado antes porque todo esto obviamente conlleva un montón de problemas, muchos problemas para la comunidad palestina. Y bueno, yo creo que Kamal lo sabe mejor que yo. Los problemas específicos que ha conllevado todo este bloqueo económico, imposibilidad de desarrollar la agricultura, etcétera. Kamal, un alcance y después quisiera interpelarlo sobre el futuro y hay una llamada telefónica. Futuro del conflicto, digo, lo que va a pasar. Kamal Kumsi, un alcance. Sí, solamente son 2 alcances, digamos. Dale, por favor. 3 en realidad. 4. Sobre el tema del proceso de paz. Dispara, para que tenemos una llamada telefónica y el futuro. Digamos, sí, seguíamos conversando con Libardo acerca de este tema, ¿no? Que me decía, discrepa con Arafat, digamos, ¿cierto? No, y efectivamente estuvimos conversando ahora durante la pausa. Claro, efectivamente, si tomamos en cuenta lo que fue el proceso de la declaración de principios de Oslo como disposición hacia la paz, ¿cierto? Sin duda que es un momento histórico, ¿ya? Pero lo que ocurrió en la realidad, ¿cierto?, da cuenta efectivamente de que el proceso de paz no fue tal, ¿cierto? De hecho, Isaac Rabin fue asesinado en 1995, como señalaba Libardo, ¿cierto? Y durante todo el tiempo, ¿cierto?, durante los años que duraron las negociaciones, desde digamos, hasta que estalla la segunda intifada en el año 2000, es decir, desde el 93 hasta el 2000, Israel dobló la población de asentamientos de colonos ilegales en territorios ocupados palestinos. Por lo tanto, digamos, Israel nunca estuvo... Y otro asunto importante, ¿cierto?, es que lo que se incorpora en... A ver, el principio básico de ese proceso de paz, ¿cierto?, fue la seguridad de Israel, ¿ya? O sea, lo importante ahí era que los palestinos le resguardaran la seguridad de Israel, que es un principio, digamos, que si uno lo ve tiene una racionalidad colonial, digamos, bastante importante, ¿no? Porque en el fondo pone en el pueblo ocupado la responsabilidad de la seguridad por la potencia ocupante, ¿no? Por lo tanto, y un alcance con respecto al reconocimiento, que efectivamente la OLP reconoce al Estado de Israel, ¿cierto?, en el momento de Oslo, y Israel solamente reconoce a la OLP, es decir, no reconoce el derecho de los palestinos a tener un Estado, y es algo que va a seguir negando sistemáticamente, ¿ya? Por lo tanto, ahí el tema del reconocimiento también es importante. Y en ese sentido, yo creo que sería importante remarcar que acá no se trata de un conflicto entre los extremismos de ambas partes, ¿eh? Yo al menos no creo eso, ¿ya? Aquí el proyecto sionista, ¿cierto?, desde izquierdas a derechas tiene un objetivo colonial en Palestina. Los primeros movimientos que impulsaron políticas coloniales, ¿cierto?, y de segregación racial en Palestina fueron movimientos socialistas, sionistas, ¿cierto?, que pensaban que tenían que crear una clase obrera para poder crear el Estado con clases sociales. Hay una pregunta de qué contexto, la vamos a escuchar, porque va exactamente lo que acá tu segundo alcance, y después seguimos los otros dos. Manuel de Peñalolén, te escuchamos con pasión. Saludo a Rodrigo Paz, que está escribiendo mucho en Twitter, a toda la gente que está, hay harto Twitter, a Just a Man, Carlos Drews, Juan Mondaca, Miguel Cordero, aunque esté enojado, Raúl Manríquez, a todos ustedes lo estamos leyendo. Marcos Alvo. Manuel, te escuchamos. Significa hijo de Dios, Manuel. Así es. La pregunta es si el Estado Israel es un Estado religioso judío, un Estado sionista o un Estado pro o creado por Estados Unidos. Y con respecto al muro, el muro es más largo que la división que tuvo Alemania. Eso. Chao. Muchas gracias, Manuel. La respuesta es muy simple. El Estado de Israel es un Estado-nación en donde la mayoría confesional practica el judaísmo y en distintas expresiones. Hay movimientos ortodoxos, hay también cristianos, es decir, pero como Estado-nación tiene una religión preeminente que es el judaísmo como religión. Sin embargo, hay con la llegada de más de 3.500.000 personas que llegaron desde lo que fue la Unión Soviética, ha cambiado bastante la composición. De hecho, hoy es el grupo de mayor, tienen canales que se habla en ruso, se menciona en ruso. Entonces, para la pregunta es, un Estado que se creó bajo un pueblo que tenía el objetivo de crear su Estado-nación. Y aquí, a la hora de distribuir culpas, yo no solamente quiero dejar a la comunidad internacional,
sino también llamar al mundo árabe, que ha dejado en muchas oportunidades al mundo palestino pedaleando absolutamente solo, como hoy. Hoy es una evidencia en donde los grandes protagonistas de la política exterior de origen árabe, silencio. ¿Les menciono? Egipto impulsa a regañadientes porque entiende al-Sisi, que es el nuevo mariscal allí que manda esto, que hay una relación, hace una conexión entre los hermanos musulmanes y el movimiento Hamas allí. Hace oficios. Pero, ¿en dónde está Arabia Saudita? ¿En dónde está Jordania? Recuerden que el rey Hussein de Jordania fue un gran protagonista de los procesos de paz, contribuyó mucho. Entonces, aquí la dispersión árabe también no ha facilitado, no ha contribuido a mantener una línea directa en el sentido de solventar el reclamo del mundo palestino de tener su Estado-nación. Una pregunta antes, Kamal, pero Libardo, ¿cuál es? Yo sé que es una pregunta muy poco pertinente, porque no corresponde hacerla, pero creo que vale la pena un poco escenario. ¿Cómo viene la mano? Mala. A ver. Mala porque Benjamín Netanyahu se hizo muy fuerte al interior de Israel. Mala porque Barack Obama está débil. Mala porque la Unión Europea está débil. Mala porque el contexto mundial está débil. Hoy la preocupación de Barack Obama es Vladimir Putin. Y lo que pueda ocurrir con las armas con estas armas nucleares, en donde hoy acusa a Putin, Obama a Putin de violar el acuerdo firmado entre Reagan y Gorbachev. Mala porque hay un contexto mundial que algunos han dicho esto se parece mucho a el año de 1914, antes de estallar la Primera Guerra Mundial. Yo creo que no. Esta es otra realidad, otro contexto, pero sí lo que estoy diciendo es existen nuevas tensiones geopolíticas graves. Y tomó a todos los líderes, en donde le menciono que la única líder que es fuerte no puede intervenir, que es la Angela Merkel. Y no puede intervenir por el karma que tienen los alemanes respecto al pueblo judío. Kamal, yo leí un artículo ahora hace poco, un intelectual francés que sostenía que este conflicto o esta agudización actual tiene mucho que ver con el fortalecimiento de dos fuerzas, Hamas y Likud en Israel, y que aquí hay un péndulo perverso, exacto, una especie de lucro, una especie de lucro entre dos fuerzas ultra, que hay un business en esto. Hace años de que hay dinero de por medio y que cada vez estos hechos de violencia fortalecen al Likud y Hamas. ¿De acuerdo o no de acuerdo? No, absolutamente en desacuerdo. A ver, por favor. Ese es el tema que estaba tratando, pero antes un alcance muy pequeño respecto a la pregunta. Cuando preguntaba, ¿el Estado de Israel es un Estado judío o sionista o creado por los británicos? Las tres. Es el Estado, o sea, a ver, ¿por qué? Porque el sionismo es un movimiento nacionalista judío que se crea en Europa, que hace el proyecto del Estado de Israel, ¿ya? Y proyecta al Estado de Israel como el Estado judío, el Estado de todos los judíos del mundo, ¿ya? En ese sentido, el Estado sionista, el Estado judío, ¿ya? Y que fue creado con el favor de Gran Bretaña, ¿cierto? Y posteriormente sostenido por Estados Unidos también, por lo tanto, las tres. Respecto de la pregunta, ¿por qué en desacuerdo? Justamente el tema que estaba hablando, ya que esto no se trata de los extremismos de ambas partes, ¿ya? Sino que se trata de un proyecto colonial por sobre un país, ¿ya? Se trata de una colonización, por eso yo partí diciendo esto, para entenderlo bien, tenemos que entenderlo en el contexto de que es una colonización. Aquí no hay extremismos de ambas partes, no hay un conflicto territorial por el que se tengan que confrontar por cosas, hay una colonización sionista implantada sobre Palestina. En ese sentido, los palestinos están ejerciendo su legítimo derecho a la resistencia. Sí, un momento. Déjame contradecir. Están ejerciendo, un segundo. Están ejerciendo el derecho a la resistencia. ¿Qué significa eso? Que los palestinos, en la medida en que resisten, ejercen lo mínimo que puede hacer cualquier pueblo ocupado. Por lo tanto, en ese sentido estricto, no hay palestinos radicales. Ahora, ¿en qué sentido es radical Hamas? En un sentido moral y religioso. Ellos son un movimiento, son un movimiento extremista religioso que tiene puntos de vista extremos desde el punto de vista de la religión, pero políticamente hacia Israel, no. Tenemos una llamada, Juan, pero una cosa, Kamal, previa. Cuando Abbas se ofrece mediador entre Hamas y el Estado de Israel, se alimenta la pregunta. Cuando Abbas, jefe de Estado del Estado de Palestina, dice yo me ofrezco, es un punto también que da subsidio a la pregunta. Entonces te propongo, escuchemos a Juan de Providencia, que nos va a preguntar algo que vamos a escuchar con disciplina, y después volvemos. Nos van a faltar minutos, quedan 15 y Libardo va a tener que partir en pocos minutos, así que Juan, te escuchamos con pasión disciplinaria. Muy amable, gracias.
Saben, no sé, yo creo que la división del mundo árabe, un poco lo que dijo Libardo hace poco rato, la división del mundo árabe ha hecho, digamos, que el Estado de Israel se mantenga, y mientras el mundo árabe no se una de algún modo, yo creo que el Estado de Israel va a seguir. Y la otra pregunta es la siguiente: la poca cantidad de habitantes que tiene Israel, de alguna manera, ¿tiene que ver con la supervivencia futura de dicho Estado? Gracias, Juan. Gracias a ustedes, que estén bien, hasta luego. Esa es una pregunta muy Libardo interesante, Buitrago. la que ha planteado sobre todo el último tramo, y es que en Israel hay un sector que dice: nos quieren botar al mar, los árabes nos quieren botar al mar, y esto un poco para justificar la fuerte presencia militar de Israel. Pues ni lo quieren botar al mar, ni lo van a poder botar al mar, y van a estar allí y se van a quedar allí, pero también no pueden ignorar el hecho que el mundo reclama. Quizás es el mundo donde no haya con representación política, quizás ese mundo que también de pronto se queda silenciado por parte de sus dirigentes políticos, sino que el mundo reclama es que se mire el contexto de lo que ocurre con Palestina. Es el punto central de todo esto. Antes de Kamal, Aldo de Recoleta pregunta, y se me ocurre que es para Camila: ¿quiénes son los encargados de llevar la política exterior en el movimiento progresista? ¿Dónde pueden escribir? En la web losprogresistas.cl. Sí, en la web losprogresistas.cl o a fundacionprogresa.cl. Besos. Te escuchamos. Sí, Kamal, experto Kamal del Instituto, para la gente que está sumando, Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Gracias, Marco. Por favor. Sí, cuando me hacías la pregunta por Abbas, en el sentido de que yo te decía, claro, efectivamente, en estricto rigor, no habrían palestinos radicales porque ellos ejercen el mínimo derecho, que es que es el de resistir a una ocupación. Ahora, la pregunta por Abbas es muy importante. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina, y por eso yo decía que efectivamente que los acuerdos de Oslo han tenido un efecto negativo sobre un proceso que podría canalizarse y solucionarse de otra manera, ¿ya? Los acuerdos de Oslo, ¿qué es lo que hacen básicamente? Instalar una autoridad, ¿ya?, en los territorios autónomos, que no opera en realidad como el gobierno de un protoestado palestino, ¿ya?, sino que opera como un gobierno que resguarda la seguridad del ocupante, ¿ya? Eso está ahí, ¿cierto? Tú conoces, Libardo, los acuerdos que hay en cooperación de seguridad entre la CIA, digamos, los servicios israelíes y la autoridad palestina, ¿cierto? Abbas actualmente entrena a los policías palestinos con entrenamiento anti-insurgencia para que repriman a los manifestantes palestinos en territorio ocupado, y no para que se confronten con los israelíes cuando tienen que proteger, de hecho, a la población palestina de ataques israelíes. Por lo tanto, Abbas, yo creo que no es un parámetro de palestino moderado. Yo creo que, por decirlo suavemente, Abbas ha claudicado en lo que es la resistencia, por la liberación de Palestina. Por eso es que yo pongo el acento en que esto se trata de una colonización y un pueblo que se tiene que liberar, ¿ya? Esto no necesariamente tiene que ser por la vía armada. La vía más fácil, y una manera, algo que, ¿cierto?, proyectaron ya en el mismo 48, cuando, intelectuales, por ejemplo, judíos, como Hannah Arendt, ¿cierto?, preocupada por el tema que pasaba en Palestina, ¿no? Ella decía que la única salida era la creación de un solo estado, de una comunidad política para, digamos, todos los habitantes de esa zona con iguales derechos. Aquí no puede haber alguien que, sí, eso es utópico. Voy a defender a Abbas. Voy a ser de abogado defensor de Abbas. Eso se ve como utópico, pero es lo más realista, lo más realista y viable, porque mientras no haya un reconocimiento. Kamal, vamos, dale. Libardo Buitrago voy a defender al presidente Abu Mazen o Mahmoud Abbas, como se le quiera llamar. Netanyahu logró lo imposible, y era unir a Abbas con Hamas. Entonces hoy está en una construcción totalmente distinta. Abbas se dio cuenta de que la integridad de la unidad de los palestinos era muy importante. Uno podría decir tarde se pudo haber dado cuenta, pero en fin, la política es muy dinámica a veces. Hoy Abu Mazen o Mahmoud Abbas está en la misma vereda del movimiento Hamas.
o Hamas está en la misma, tienen la misma coalición política para participar de un proceso electoral. No ha condenado, en otras circunstancias hubiera tomado un camino distinto, pero en esta oportunidad en Cisjordania, van a ver lo que va a ocurrir durante estos días en Cisjordania, que va a haber protestas, no va a haber ningún tipo de represión, y esto porque Netanyahu ha unido, oigan bien esto, ha unido a los palestinos y lo va a unir por mucho tiempo. Sí, Kamal. Yo no estaría en desacuerdo con ese juicio. O sea, efectivamente aquí Abbas ha actuado de manera diferente que de acuerdo a otras circunstancias, ¿no? En el 2006, por ejemplo, Abbas participó del bloqueo a Gaza, incluso de la declaración de Hamas como organización terrorista y del bloqueo a Gaza, ¿ya? Hoy en día efectivamente se habían unido en un gobierno de unidad nacional con Hamas y, por ejemplo, ha saludado, pero ¿por qué yo te digo que efectivamente no representa el sentir, digamos, de un pueblo que quiere resistir y que quiere liberarse nacionalmente? Porque Abbas lo que ha hecho, fíjate, es saludar a la resistencia. ¿Qué tipo de gestos políticos son esos? Saludar a la resistencia, ¿ya? Y efectivamente se ha ofrecido para mediar, pero ¿qué es lo que para mediar? ¿Qué significa mediar en este caso, Marco? Significa declinar, ¿cierto?, la resistencia de los palestinos, ¿cierto?, sin garantías de que sea declinado el bloqueo que padece la Franja de Gaza. Tuvo que partir Libardo Buitrago porque tenía otro compromiso, nos había advertido antes. Kamal y Camila, Kamal, te escapaste de una pregunta. Yo sé que es muy antipática porque es medio improductiva. Predecir el futuro no es tarea de un intelectual en general. Pero, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a pasar ahora? Si uno conoce un poco de la crisis la actual, energía, el rol de... No, de ahora, lo de ahora, porque lo de Siria, cuando uno lo estudia un poquitito, yo no soy ningún experto, era bastante predecible que iba a haber una cierta, que esto iba a perseverar y que las potencias nos iban a meter por múltiples razones. Modelos de desarrollo, modelos de materia energética, el rol de Putin. En este caso, uno podría decir que el abandono de Obama de esta agenda o los otros centros de gravedad de la política exterior van a hacer que esto se prolongue y que todos nos pasemos tuiteando, sacando declaraciones y que sigan muriendo niños. Yo creo que esto se va a prolongar, sí, efectivamente. No quisiera, o sea, uno siempre arriesga cuando, digamos, ensaya algún tipo de pronóstico de este tipo. Ya yo no lo digo con el fin de predecir, sin embargo, es la visión que tengo. Esto se va a prolongar por, digamos, dos motivos fundamentales, ¿no? Primero, tenemos que hoy día los palestinos están resistiendo, ¿cierto?, de manera armada y no están dispuestos a bajar las armas hasta que no se ofrezcan garantías de un modo, digamos, no se ofrezcan garantías del desbloqueo, ¿cierto?, y por lo tanto de mejores condiciones de vida para los palestinos de Gaza. O sea, es la resistencia armada. Y ojo con Hamas, porque Hamas no es el único movimiento armado que está participando en esto. Están las brigadas del Aqsa, que son del Fatah, que es el movimiento de Abbas. Al-Fatah. ¿Cómo se pronuncia? Fatah. ¿No es Al-Fatah? No. Al-Fatah. Ya. Están también las brigadas Abu Ali Mustafa del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Por lo tanto, hay muchos grupos guerrilleros, el yihad islámico, si bien Hamas es más del 50% porque es la facción más fuerte, pero son varios movimientos guerrilleros de resistencia que están colaborando juntos, ¿cierto? Y que la población civil palestina los está apoyando. Hace 2 días atrás salió un manifiesto de empresarios, académicos, médicos, de todo tipo de profesionales y personas de la sociedad civil de Gaza, ¿cierto?, que respaldan la resistencia hasta que no se ofrezcan mejores condiciones. ¿Cuánta gente vive en Gaza? En Gaza 1.800.000. ¿Y en Cisjordania? En Cisjordania 2,5 millones más o menos. Y dentro de lo que se llama Israel 1,5 millones más aproximadamente. Entonces, claro, y por otro lado, Israel, digamos, no se muestra dispuesto a, Israel, por otro, no se muestra dispuesto a, digamos, cesar los ataques, ¿cierto? Sin que jamás, sin que los palestinos, ¿cierto?, pongan, a ver, el hecho de que los palestinos digan, nosotros aceptamos cesa al fuego pero con fin al bloqueo, eso para los israelíes significa cesa al fuego pero con condiciones. Los israelíes
no están dispuestos a un cese al fuego si no es incondicional. Pero un cese al fuego incondicional significa, obviamente, declinar la resistencia. Quedan 3 minutos. Palabras finales de Camila Rivera, de Relaciones Internacionales del Movimiento Progresista, y después Kamal para cerrar. Bueno, contestando la pregunta, yo creo que también se ve un futuro... yo creo que se va a alargar bastante este conflicto. La incapacidad de la comunidad internacional en este minuto de hacer algo pasa mucho también porque Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo tanto no se puede tomar una resolución como bastante específica o que condene efectivamente, que ejerza presión sobre Israel para cesar los ataques. Nosotros habíamos propuesto que Chile incluso presentara una propuesta de resolución al Consejo, pero finalmente va a ser vetada por Estados Unidos, que es uno de los 5 que tiene poder de veto. Y por otro lado, yo también creo lo mismo que Kamal. El movimiento jamás no se va a retroceder, a no ser que haya una mejora en las condiciones, y eso se ve bastante lejano, porque además, bueno, tomando un poco las palabras de Eduardo Galeano, un Estado terrorista lo que hace para justificar sus acciones es crear terroristas, o crear terror en el otro lado para hacer que haya una resistencia armada, que en este caso es legítima. Y tenemos que entender también que todos los niños que han sido en este tiempo han quedado huérfanos, etcétera, tienen un resentimiento y un odio hacia los israelitas absolutamente legítimo, y eso se va a transformar también en una resistencia más fuerte. Gracias, Camila, por organizar este programa y por venir y por encabezar este equipo de Relaciones Exteriores. Kamal, para cerrar. No, solamente referirme al tema, ¿cierto?, de que justamente que quedó un poco ahí, digamos, no alcancé a desarrollar el tema de que efectivamente la verdadera solución a esto, ¿cierto?, es una disposición a convivir ahí, y eso significa, ¿cierto?, que eso significa refundar una nueva comunidad política en ese territorio que se ha llamado históricamente Palestina. ¿Ya? Eso no significa, ¿ya?, por lo tanto, aquí no hay que entender que quienes, digamos, por ejemplo, cuando Hamás o cuando algún movimiento palestino se niega a reconocer al Estado de Israel, no es que quiera expulsar y exterminar a los judíos que viven en Palestina. Lo que está haciendo es no reconocer al ocupante. Si hubiera disposición, ¿cierto?, digamos, de parte de ambas sociedades, quizás los gobiernos israelíes podrán hacer otra cosa, pero lo que tiene que surgir es un movimiento de opinión en Israel, ¿cierto?, que presione a su gobierno, ¿cierto?, y que, digamos, que un movimiento de opinión que tome conciencia de que tal Estado se creó sobre la base de una injusticia y la expulsión de un pueblo, y bajo ese reconocimiento es la única forma que con los palestinos se podría crear una comunidad política verdaderamente pacífica en esa tierra. Mil gracias, Kamal. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas. Mil gracias de nuevo al Café del Autor, que nos da unos cafés maravillosos. Les mandamos un beso, un abrazo. Gracias a Libardo Buitrago por su brillantez, como siempre. A Kamal Kumsiye, por supuesto, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, y a Camila Rivera, estudiante de Relaciones Internacionales de la USACH y coordinadora del área de política exterior de la Fundación Progresa. Besos, abrazos, nos vemos el próximo martes con invitados casi tan espectaculares como hoy. Gracias de verdad por el rigor, por emancipar el alma, hablando también de otros. Besos, abrazos, hasta el martes. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami